Y es una gran bendición ver lo que están haciendo allá. Estaba platicando con ellos durante todas las semanas sobre México, ¿verdad? Porque fuimos a México hace 3 semanas. Y lo que Dios está haciendo en Metroamérica. Y cuando estaba platicando con ellos, yo les dije, el mejor libro que yo creo que está en la Biblia para Metroamérica es el libro de Tito. Yo he disfrutado mucho esto de estudiar el libro de Tito. De hecho, voy a pedirles que abran sus Biblias al libro de Tito, capítulo 3. Estamos por terminar el libro, no hoy en la noche, sino la otra semana. Y solo quiero decirles que en el mes de agosto Julio va a estar predicando una serie de Isaías 40. Y va a ser buenísimo, muy muy bueno. Es este pasaje que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Es este pasaje que vamos a hacer como las águilas corriendo y todas estas cosas. Pero es un buenísimo capítulo. Pero en estos días vamos a terminar Tito, la última parte de Tito. Y cuando estaba platicando con ellos y también cuando estábamos en México, estaba pensando que qué importante es este libro de Tito. Es interesante cuando vas de un país a otro país y hablas con los misioneros, porque te cuentan de las diferencias en los otros países. Cuando fuimos a México nos dijeron, aquí hay mucha corrupción. Dijeron, hay tanta corrupción aquí, dijeron, que tienen abogados especiales para que cuando tú vas a comprar un carro o una casa, para garantizar que los documentos no han sido falsificados, tanto en el gobierno como el documento que tienes. Por ejemplo, dicen que un misionero compró un carro y dice que estaba cenando o comiendo en un restaurante. Cuando salió, la policía estaba esperándole. Y ellos dijeron, ¿y ese carro es suyo? Sí. Y sus documentos, y sacó los documentos. Y ellos revisaron los documentos, compararon el número del documento con el número de chasis, toda la cosa. Y dijeron, ese carro no es suyo, es un carro robado. Todos los documentos que tienen son falsificados. Y quitaron el carro, perdieron el carro completamente. Entonces dijeron, aquí en México es un lugar corrupto. Pero después fui a Colombia y dijeron, no es nada comparado con Colombia. Dijeron, Colombia es especial. Dicen que en Colombia tienen muchos problemas serios. Un problema interesante es que si tú compras un taxi, puedes comprar un taxi en $15,000, digamos. Pero si quieres poner una ruta con tu taxi, tienes que pagar $45,000 más. Entonces, $60,000 para tener un taxi. Entonces, lo que hace la gente, porque Bogotá es tan grande, es que ellos compran 2 carros. Entonces, es como un clon, porque ponen las mismas placas, todo es igual, y usan el mismo documento en el sur y en el norte. Y dijeron que otro problema es si tú vas a Bogotá, ves por todos lados que los terrenos, los predios que no tienen nada, dicen, no se vende este terreno. ¿Por qué dicen no se vende, verdad? No se vende este terreno. Porque hay gente que vende los terrenos, pero no son los dueños de los terrenos porque hay tanta corrupción. Entonces ellos dijeron, El Salvador no tiene nada de corrupción. Tú no sabías que vives en un paraíso, ¿verdad? Pero nosotros vivimos en un paraíso aquí. Pero es interesante ir de país en país y hablar sobre los problemas de cada país. Yo estaba pensando que probablemente pasaba la misma cosa entre Tito y Pablo. Porque ¿te acuerdas cómo era Creta? Yo quiero recordarte, vamos a Tito 1:12. Este lugar era especial. Dice en Tito 1:12, una cosa más. Alex y David tuvieron una reunión con los dueños de la bodega que están alquilando para la iglesia. Porque dicen que hay otra cosa que pasa allá. Tienen empresas que alquilan apartamentos o alquilan casas o alquilan bodegas y ellos encuentran una forma de quedarse con las propiedades. Y dijeron que ellos estaban viendo muchas cosas donde esta compañía que estaba haciendo el alquiler estaba quedando con la propiedad, haciendo algunas cosas y algunos documentos. Es tremendo. Ellos tuvieron una reunión el lunes pasado para hablar con el dueño de la propiedad. Entonces, muchos problemas en el mundo, pero si te puedes imaginar en Tito, capítulo 1, versículo 12, que dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Entonces, a mí me impacta, yo he dicho esto muchas veces a Julio, a mí me impacta cuando leo el libro de Tito, porque es un libro para misioneros. Y es un libro donde dice, básicamente,
este lugar está mal y tú eres la solución. Entonces Él dice, lo que tienes que hacer para corregir lo deficiente aquí en Creta son varias cosas que hemos aprendido. Y yo creo que es la misma cosa en tu vida. Y yo sé que no eres misionero en Bogotá, pero Dios te ha puesto donde estás para ser un misionero, en tu casa, en tu lugar de trabajo, en tu escuela, donde te encuentras. Tú eres la luz allá, la sal allá, para hacer una diferencia. Y muchas veces nos ponemos a quejarnos de nuestro lugar de trabajo, de nuestro lugar de estudio, pero Dios dice, tú eres la solución. Yo te he establecido allá para lograr las mismas cosas. Y lo que hemos aprendido es que, número uno, si queremos ver cambio en nuestro entorno, número uno, es importante establecer líderes espirituales. Por eso aquí en nuestra iglesia enfatizamos tanto este proceso de S3. Estoy muy emocionado porque en estos días mandamos 180 o 200 cartas para invitar a varios en la iglesia para entrar a la segunda etapa de IDEM. Y yo quiero animarte, si recibiste una carta, que lo hagas, porque es una oportunidad para seguir en este proceso que está en la Biblia de crecimiento espiritual. Y dice Pablo, yo te he enviado a Tito no para comenzar iglesias, sino para establecer ancianos, líderes espirituales, porque ellos van a comenzar iglesias. Entonces dice, esa es la primera cosa, discipulado, crecimiento espiritual. Y yo quiero animarte en esto. Si tú no has entrado en Crece, en este proceso, por favor, tú puedes ir al centro de conexión y puedes inscribirte. Porque la razón por la cual estamos aquí en la tierra es para ser usado por Dios. Y la única forma de hacerlo es crecer espiritualmente, lo que llamamos discipulado. Pero hay otra cosa que dice Pablo a Tito. También tienes que detener, parar la falsa enseñanza. ¿Te acuerdas cómo lo dice? Tapar sus bocas. Es tremendo. Está diciendo que falsa enseñanza es un cáncer, es un desastre, hay que pararlo. Y vimos en capítulo 2 después, hay que tratar con líderes espirituales, después parar la falsa enseñanza, pero el número 3 dice, pero otra cosa importante, exhortar a cada creyente y adornar la doctrina de la Biblia. Porque Pablo define un falso maestro, no necesariamente una persona que predica mentiras, sino una persona que puede predicar la verdad, pero no vive la verdad. Y yo diría que la cosa más fatal para nosotros en el ministerio en El Salvador es esto. Muchas personas que se llaman cristianos, pero no apoyan lo que dicen, no adornen su doctrina con su estilo de vida. Y dice Pablo, ¿queremos cambiar la sociedad o queremos solo cambiar nuestra casa? Tenemos que vivir lo que predicamos. Y lo que hemos visto en el último capítulo, capítulo 3, es que ese se va a manifestar en buenas obras. Por eso el título, la última parte es listos para hacer el bien. Y vimos una cosa interesante la semana pasada. Yo quiero que veamos el contexto para esta noche. Capítulo 3, 8, perdón, hace 2 semanas. Dice Pablo terminando esta parte donde dice, tenemos que vivir lo que predicamos. Dice en versículo 8 de capítulo 3, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistes con firmeza. Para los que creen en Dios, procuran ocuparse en buenas obras. ¿Y te acuerdas cómo termina? Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Tú trabajas donde trabajas, estudias donde estudias, vives donde vives, para ser bueno y útil para otras personas. Y la única forma de hacerlo es crecer espiritualmente y vivir lo que predicas. Esta semana vamos a ver el otro lado. Y yo he descubierto algo en mi experiencia en el ministerio, también a leer la Biblia, a leer sobre la historia cristiana. Cada vez que Dios está haciendo algo grande, cada vez llega el diablo. Y normalmente lo que hace el diablo es lo que vemos aquí para destruir la obra de Dios. Miremos lo que dice. Ahora Dios está obrando por medio de Tito en Creta, haciendo estas cosas, pero dice hay que tener cuidado con algo. Versículo 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando Dios está haciendo algo grande, cuando hay avivamiento, siempre llega el diablo
para sembrar discordia, para causar el conflicto, para destruir la obra. Entonces, una cosa muy importante es saber cómo manejar el conflicto. Y lo que vamos a ver esta noche es algo que tiene que ver con la iglesia. Cómo manejar el conflicto en la iglesia, pero tiene una aplicación para el matrimonio, para la familia, para el lugar de trabajo. El título es para la iglesia, porque vamos a ver que el pasaje está hablando de problemas de divisiones dentro de la iglesia. Pero vas a ver 3 principios esta noche que puedes aplicar a cualquier relación que tienes o cualquier situación que tienes para manejar el conflicto. Ahora yo quiero decir algo sobre conflicto antes de orar y entrar en el pasaje. El problema no es el conflicto en sí. El conflicto no es bueno ni es malo, sino es neutro. Es cómo manejamos el conflicto que nos une y nos divide. Y yo voy a decir algo. Yo pasé quizá los primeros 40 años de mi vida tratando de evitar el conflicto. Y siempre me encontraba. Y he tratado los últimos X años, ¿verdad? 20 años, tratando de aprender cómo manejar el conflicto. Porque yo he aprendido en mi vida personal y en ministerio en la iglesia, y Julio estamos aprendiendo la importancia de manejar el conflicto en la forma correcta, para que el diablo no puede usar sus maquinaciones para derribarnos. Entonces es lo que vamos a ver esta noche, pero vamos a orar primero antes de seguir. Padre, gracias por este buenísimo tiempo que nos ha dado esta noche para celebrar tu presencia dentro de nosotros y entre nosotros esta noche. Y gracias por esta cosa que tú dejaste en la tierra, tu iglesia, donde podemos reunirnos, donde podemos tener comunión, compañerismo, y donde podemos cantarte y alabarte con nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Señor, que al estar viendo este pasaje, que nos hables a nuestro corazón. Si hay alguien aquí que no te conoce, te pido que toques a su corazón para que te pueda recibir. Y yo te pido que podamos aprender cómo manejar el conflicto, porque es algo que no podemos evitar, y ver los principios bíblicos. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Ok, vamos a ver 3 principios aquí. 3 principios. Y yo quiero repetir esto. Yo te animo a que lo practiques en tu matrimonio, en tu familia, en todas tus relaciones. Número 1, di no a las discusiones inútiles. Bueno, ahí está. Di no a las discusiones inútiles. Es interesante cómo lo dice aquí Pablo. Pero evita. Es una cosa que debemos evitar. Las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. ¿Por qué? ¿Qué dice la última parte? Porque son vanas y sin provecho. ¿No es interesante el contraste que Dios presenta aquí? ¿Cómo terminó versículo 8? Esas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero ¿qué son discusiones inútiles? ¿Qué son? Son vanas y sin provecho. Muchas veces, yo estaba diciendo anoche que cuando yo veo para atrás en mi matrimonio, vamos a cumplir 38 años de ser casados en unas semanas, el 8 de agosto. Y a veces yo veo para atrás, yo aprecio tanto a mi esposa, y yo a veces yo pienso en algunas discusiones que he tenido con ella, y yo digo, qué tonto, qué tiempo más perdido discutir. A veces con las personas que más amamos, entramos en discusiones completamente inútiles. Yo voy a decir algo sobre discusiones. Donde quiere que haya gente, hay desacuerdos y discusiones. Y algunas discusiones que valen la pena. Estamos de acuerdo con esto. Pero a veces, yo estaba diciendo anoche que mi papá era un hombre especial, porque su deporte favorito era argumentar. Si yo me levantaba en la mañana y decía, qué bonito este día, decía, no, es feo. Si yo decía, qué feo este día, no, es bonito. Si yo iba con un equipo en un deporte, él iba con el otro equipo. Y él me enseñó a discutir como un deporte. Y yo pasé años argumentando con él, discutiendo. Y aún después de convertirme, yo dije, yo tuve que aprender con el tiempo que muchas veces ganas el argumento y pierdes la guerra. Es tiempo perdido muchas veces. Discutimos, sobre cosas que no importan en la vida. A veces tú lo ves en las redes sociales. A veces tú ves 2 personas que están enojados y están discutiendo sobre nada. Dios nos creó para llevar fruto y hacer glorificarle.
Cualquier cosa que no produce fruto es una pérdida de tiempo. Discusiones inútiles, pérdida de tiempo. No estamos logrando nada en nuestra vida. Ahora, algo importante, antes de definir cuáles son las discusiones inútiles, algo importante. A veces tenemos que discutir. Hay algunas cosas que vale la pena defender. Hay algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, dice Judas. Judas dice algo tremendo sobre esto. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Si se trata de defender una doctrina, vale la pena. Pero a veces nosotros comenzamos hablando sobre una doctrina y nos desviamos y estamos hablando sobre nada. Entonces, discusiones a veces son necesarias, pero hay discusiones inútiles. O lo que dice Pedro, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Yo quiero que veamos esto primero. A veces siempre tenemos que estar preparados para defender lo que dice la palabra de Dios. Pero muchas veces el diablo usa a otra gente para meternos en discusiones completamente inútiles. Ahora, ¿cuáles discusiones debemos evitar? Aquí tenemos 4 categorías. Esa es para la iglesia, pero tiene aplicación para todas tus relaciones. Número 1 dice que debemos evitar las cuestiones necias. Cuestiones necias. Yo aprendí algo después de vivir aquí en El Salvador, unos 6 meses quizás. Yo creo que todos, una gran parte de los que están aquí saben que la palabra por pregunta en inglés es ¿qué? Es question, ¿verdad? Cuestión, es con Q. Entonces cuando yo vine a El Salvador, cada vez que yo quería usar la palabra pregunta, yo siempre decía cuestión. Quiero hacerte una cuestión, yo quiero cuestionarte. Entonces después porque sonaba como question, ¿verdad? Estoy aprendiendo español y ese es un error que cometen muchos que están aprendiendo español. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi esposa, después de tener a Mateo, porque tuvimos los primeros 3 hijos muy seguidos, entonces mi esposa acababa de tener a Mateo y dijo, yo estoy tan embarazada, porque en inglés la palabra por avergonzar es embarrass, que suena como embarazada, ¿verdad? Entonces a veces cometemos este error de usar la misma palabra, y yo lo hacía con la palabra cuestión. Pero yo aprendí que cuestionar o cuestión y pregunta son 2 palabras diferentes. Cuando te estoy cuestionando, es más allá de preguntar, ¿verdad? Y yo estoy desafiándote, yo estoy diciendo quizá lo que me dices no es cierto. Es una cosa preguntar sobre la Biblia. Estamos de acuerdo con esto. De hecho, ¿qué hicimos hace unas semanas? Preguntas y respuestas. A mí me encanta hablar con gente preguntona sobre la Biblia, pero no personas que les gusta cuestionar la Biblia. Hay una gran diferencia. En otras palabras, hay que contestar preguntas, pero no cuando están cuestionando la Biblia. El problema se encuentra en el tipo de pregunta y la actitud atrás de la pregunta. Por ejemplo, voy a dar 2 pasajes que expliquen cuando debemos evitar preguntas o cuestiones que tienen que ver con las cosas espirituales. Por ejemplo, dice Pablo en otro lugar, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de ¿qué? Cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿Cuál es la diferencia entre una pregunta bíblica y una cuestión necia? Una pregunta bíblica es una persona que viene y dice la Biblia es la palabra de Dios, yo quiero entenderla. Una cuestión necia es una persona que está cuestionando la veracidad de la Biblia y lo que quiere hacer es discutir y poner preguntas ridículas para comprobar en su mente que la Biblia no es la palabra de Dios. Y un problema con las cuestiones es que ¿cuál es el fruto de una cuestión? Pero desecha las cuestiones necias y insensatas sabiendo que engendran contiendas. Porque claro, si yo tengo una plática contigo y estoy haciendo preguntas sobre tu vida, es muy agradable. Pero cuando comienza a cuestionarte, no te creo. Entonces siempre termina en contiendas. O sea, a algunas personas les gusta hacer preguntas solo para molestar. Algunos dicen, ¿puede Dios hacer una roca tan grande que no puede moverla?
Esa no es una pregunta bíblica, es una cuestión necia, ¿verdad? ¿De dónde consiguió Caín su esposa? ¿Tenía Adán un ombligo? O sea, yo he escuchado todas estas preguntas que la gente hace, no porque quiere conocer la Biblia, quieren que la Biblia se vea ridícula. Por ejemplo, muchos escépticos dicen, ¿de dónde consiguió Caín su esposa? Y yo voy a decir algo sobre estas preguntas o cuestiones. Yo trataré de contestarlas, porque a veces una persona está tratando con otra persona que está dudando de la Biblia. Y digo, su hermana, o sea, eso es obvio. Tiene que ser su hermana, aun si no crees en la Biblia. Porque si crees en la evolución, entonces hubo dos, tuvieron hijos y los hijos tuvieron que reproducirse. ¿Están de acuerdo? Entonces, la respuesta es obvia. Pero una persona que hace la pregunta, a veces es honesta, pero normalmente es para cuestionar. Es para cuestionar. Y hay que tener cuidado con esto. Y yo he aprendido algo sobre la vida. A alguna persona que le gusta solo hablar y filosofar y platicar, pero no quiere llegar a nada. Y ellos están puestos en tu camino para desperdiciar tu tiempo. Y a veces, y así era mi papá, la gente llega para hacer preguntas para enojarte. Quieren molestarte, ¿verdad? Con una pregunta para que te enojes, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esto. Cuando una persona comienza con esto, hay que caminar, ¿verdad? Otra cosa, genealogías. Genealogías. ¿Qué son genealogías? Ahora, obviamente no está hablando del caso donde estamos estudiando la genealogía de Jesucristo, Mateo, Lucas. Estamos de acuerdo con esto. O las genealogías de Adán hasta Noé. O donde habla en los libros de Crónicas y Números. Él está hablando de algo que pasaba en aquel entonces. Y yo voy a dar un pasaje para comprobar lo que voy a decir. Pero en aquel entonces, muchas personas se metían en las genealogías porque quieren demostrar que eran especiales por trazar su genealogía con personas como Abraham y personajes, para decir yo soy algo porque estoy relacionado con esta persona. Y lo que hicieron de esas genealogías eran cuentos, fábulas, en otras palabras. Yo lo voy a llamar cuentos porque tengo un pasaje que lo dice, 1 Timoteo 1:4. Hay que evitar fábulas, cuentos. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Por ejemplo, hay muchas personas que me preguntan, y Santa Ana, ¿verdad? Que es la mamá de María, fue una concepción inmaculada, ¿verdad? No, eso no está en la Biblia. Esa es genealogía, esa es fábula, ese es un invento. O ¿se acuerdan del libro El Código de Da Vinci? ¿Se acuerdan de esto? El Código de Da Vinci es ficción. Pero muchas personas leen este libro y creen que es cierto. Yo estaba viendo un estudio que 45 millones de personas leyeron el libro en los Estados Unidos y que 5% cambiaron sus creencias en base a una fábula, nada más. Tú sabes lo que dice el libro, que Jesús se casó con María Magdalena y que la iglesia católica lo escondió y todo esto. Entonces una persona está en fábulas, está en una cosa que no tiene nada que ver con la Biblia. Pero si una persona me viene con esto y quiere discutir, yo voy a decir, ¿para qué voy a discutir esto? Es como cuando alguien me dice algo, y hermano, ¿y cómo son los ciclos de reencarnación de los hindúes? No sé, no es importante para mí porque no tiene nada que ver con la Biblia. Hay que evitar esto. Tercera cosa, dice contenciones. Contenciones. Es una palabra interesante, contención, porque yo pienso en un muro de contención, ¿verdad? Pero quizás otra forma de decir contenciones en la Biblia es contiendas, ¿verdad? Contiendas. Ahora, ese es otro tipo de discusión, porque ese tipo de discusión puede comenzar con una pregunta bíblica. Pero quiero darte una sugerencia aquí, muy importante aquí, algo que me costó años para aprender. Cuando tú estás hablando sobre la Biblia y la otra persona no está de acuerdo y comienzan a pelear, ¿qué debes hacer? Salir. Porque vas a ganar el argumento y perder la persona y la guerra. Y yo aprendí algo hace años en mi matrimonio. Yo he aprendido la gran bendición de perder los argumentos. Es paraíso perder argumentos. Ahora es difícil porque yo siempre tengo razón, ¿verdad? Pero no. Pero yo aprendí hace años que porque
yo aprendí en mi corazón que mi problema es que yo quería ganar el argumento por la carne. De hecho, lo que dice en la Biblia, porque aún sois carnales, pues había entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Las primeras dos cosas hablan del contenido del argumento, pero esto habla del estilo. Cuando estás tratando de convencer a una persona de algo, pero ya no está de acuerdo y están peleando, hey, lo siento, me voy. Tú ganaste el argumento. Tú ganaste el argumento. Y yo voy a decir algo sobre la contienda. Cuando tú estás argumentando, debes ver dentro del corazón cuál es tu motivación. Dicen proverbios en varios lugares, ciertamente la soberbia concebirá contienda, más con los avisados está la sabiduría. Yo me acuerdo una historia, hace unos años estábamos trabajando en la colonia Sacamil. Yo me acuerdo muy bien, íbamos a salir a evangelizar en la zona donde está lo que llamaban, no sé si todavía lo llaman, el hoyo, que estaba por donde estaba la policía, por la zona magisterial, por el Álamo, es esta zona. Entonces yo me acuerdo que estábamos por salir a evangelizar y yo di un taller, un mini taller de cómo compartir tu fe. Entonces estaba hablando con un grupo de personas y yo dije, miren, así se hace. Después dije, pero hay que tener cuidado, porque el diablo va a poner gente en tu camino que va a tratar de desviarte de hablar de Cristo, que van a hablar de cosas que no importan y vas a pasar horas hablando de nada, y hay que evitar a estas personas. Entonces nosotros terminamos, oramos, entonces yo salgo y me encuentro con un hombre y comienzo a compartir, me dice, ¿en cuál nombre bauticen ustedes? Y yo le contesté, y después de argumentar una hora, yo dije, aquí está el burro hablando orejas, ¿verdad? Porque yo discutí con este hombre, yo quería ganar argumento, yo saqué Hechos 2:38, Mateo 28, los 7 bautismos y discutiendo y no me escuchaba. Y eran una de esas peleas y al final yo dije, qué tiempo más perdido. Porque comenzamos con algo bíblico, pero estamos desperdiciando el tiempo. Y yo voy a decir algo, aprende a perder el argumento a propósito. Aprende a alejarte en tu matrimonio, con tus amigos, con otras personas. Ganar argumentos no te lleva a nada, solo a perder amigos y otras personas. Cuando estás discutiendo algo y la otra persona está escuchando, hay que seguir. Pero hay un momento donde es una contienda. Lo correcto siempre es evitar la contienda. Si no te acuerdas de otro pasaje, acuérdate de este pasaje, por favor. Honra. ¿Quieres honra del Señor? ¿Quieres ser honrado del Señor? Es del hombre dejar la contienda. Mas todo, voy a usar la palabra saborear, todo dundo se envolverá en ella. Lo que yo hice fue muy dundo. Yo pasé 1 hora no logrando nada, pero este fue con una persona desconocida. Lo tremendo cuando lo he hecho con uno de mis hijos, o con mi esposa, o con un buen amigo, y he perdido la relación con una persona. Esto es absurdo y ridículo. Entonces, evita, por favor, las contiendas, las contenciones. Y finalmente dice la última parte, y discusiones acerca de la ley. Discusiones acerca de la ley. Ahora, esos son controversias legalistas, que son un problema terrible hoy en día. El legalismo era un problema muy grande en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, los escribas y fariseos les gustaba platicar por horas sobre lo que significaba el reposo y las reglas sobre qué es inmundo y qué es limpio. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Cuando habla de discutir sobre la ley, no está hablando de discutir la Biblia, está diciendo que uno dice lo que implica la ley, implicaciones. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús enseñaban que era prohibido bañarte el día de reposo. ¿Sabe por qué? Porque ellos decían, si tú te bañabas el día de reposo, tenías que secarte después. Y para secarte tenías que ponerte delante de un fuego, una fogata, y al estar secándote, ¿qué estaba haciendo el agua? El agua estaba hirviéndose y evaporándose. Entonces para secarte estabas hirviendo agua. Hervir agua es cocinar, y es prohibido cocinar el reposo.
Entonces, ese es solo un ejemplo de muchos ejemplos donde ellos discutían y discutían. Es un problema hoy en día. Yo me acuerdo una vez que, yo no sé si te acuerdas cuando fuimos la primera vez a un campamento de pastores y había un grupo de hermanos jugando fútbol en pantalones, ¿se acuerda? Nosotros fuimos a un campamento, un lugar de mucho calor, fue el lago de Coatepeque, pero estaba haciendo calor como hoy. Entonces vimos un grupo de hermanos jugando fútbol con pantalones y con mangas cortas jugando fútbol. Entonces yo dije, ¿qué tal? Y quería compartir el evangelio y me dijeron que no somos hermanos en Cristo. Qué bueno. Y no tienen calor. Claro que sí. Entonces, ¿por qué no usan shorts? Pecado. Entonces, ok. Entonces yo me di cuenta que en este grupo, estaba platicando largo con el hombre, dijo, pero algunos creen que nosotros somos liberales. Porque hay otros en nuestra denominación que pueden jugar fútbol, pero tienen que usar mangas largas. Nosotros cortas porque somos liberales. Pero dijo que hay otro grupo en nuestra denominación que no juega fútbol. Jugar fútbol es un pecado. Y hay otro grupo que dice que uno puede jugar fútbol con shorts. Entonces yo pensé, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando sobre nada. No dice en la Biblia que uno no puede jugar fútbol. Eso no está en la Biblia. Pero muchas personas agarran un pasaje de la ley y ellos edifican otras creencias. Y dice Pablo, ¿por qué está discutiendo esto? Es tiempo perdido estar hablando de esto. Yo no sé cuántas veces alguien me ha dicho, no hermano, es que dicen que vida nueva es liberal. ¿Por qué es liberal? Porque tocan la batería. ¿Y sabe lo que digo? ¿Para qué voy a discutir? Es tiempo perdido. La gente le gusta hablar de cosas que no tienen nada que ver con la Biblia y tú te molestas por gusto. Esa es la vida de Jesús. Dicen que acechaban a Jesús todo el tiempo. Dice, por ejemplo, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría. A fin de ayer de qué acusarle. ¿Se pueden imaginar que cuando una persona se mete en legalismo, no vale la pena discutir con ellos? Porque ellos siempre se creen superiores a ti. Y estás desperdiciando tu tiempo con una persona legalista. Porque no creen en la Biblia. Creen en un sistema que él o ella ha edificado que demuestra que yo soy superior. ¿Verdad? Entonces Jesús va a sanar a una persona y están esperando para que ellos puedan acusarle. Porque estaba haciendo algo bueno. El problema, a mí me gusta este dicho aquí, o esta cita que encontré esta semana. Se ha dicho que existe peligro de que alguien se considere religioso solo porque discute cuestiones religiosas. Hay que tener cuidado con personas, especialmente en las iglesias, que se creen religiosas porque les gusta discutir cosas religiosas todo el tiempo y no la Biblia. Hay que evitarlo. Es tiempo perdido, es tiempo perdido. Y a mí me impacta, hemos platicado mucho sobre esto con Julio, sobre por qué dividen las iglesias. Y muchas iglesias durante la historia se han dividido comenzando con una discusión necia, una discusión inútil. Lo peor que yo he escuchado es una iglesia que está en Kentucky, que es una iglesia de más de 100 años. Y dicen que esta iglesia cuando comenzó era una iglesia pequeña. Y dicen que había solo dos diáconos en la iglesia, que siempre estaban peleando por poder. Y dice que una semana uno de los diáconos puso una estaca corta de madera ahí en la pared de atrás para hacer una clavija para el sombrero de pastor. ¿Te puedes imaginar? Viene el diácono, entonces él pone una clavija, ¿verdad? Ahí en la pared de atrás para que el pastor pueda colgar su sombrero. Entonces dicen que vino el otro diácono y dijo, ¿quién puso esta clavija? Sin decir algo, sin pedir permiso. Entonces dicen que comenzaron a discutirlo los diáconos. Y toda la congregación tomó bando con uno, o partido con uno. Y dice que la iglesia se dividió en dos. Y dice que 100 años después, la gente ve las dos iglesias bautistas que tienen otros nombres, pero todo el mundo dice, tú vas a la iglesia bautista clavija o la iglesia bautista anticlavija. Ridículo, ¿verdad? Pero lo que está diciendo Pablo, Satanás quiere atraparte en cosas inútiles y lo hace todo el tiempo. Revisa tus palabras, por favor. Revisa tus argumentos.
con tu esposa, tu esposo, con tu familia, pero en la iglesia también. Tengamos cuidado. Ahora, número 1, hay que decir no a las discusiones. Pero cuando se trata de división, hay que confrontarles. Mira lo que dice el versículo 10. Esa es una gran diferencia. Al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchelo. Eso es diferente. O sea, yo debo evitar hacerme el loco con discusiones necias. Pero cuando es una división, tengo que confrontar la situación. ¿Estamos de acuerdo con esto? La división es un problema serio que puede pasar en tu familia o puede pasar en la iglesia también. Ese es el trabajo fino de Satanás. Satanás es un experto en sembrar discordia entre los hermanos. Él trabaja en esto todo el tiempo. Cuando Dios está haciendo algo grande en tu familia, tu ministerio, tu grupo pequeño, debes anticipar a Satanás llegando inmediatamente para sembrar discordia en cada momento. Y algunas personas, y yo soy un ejemplo de esto antes, piensan, no, yo no voy a hacer nada. Yo voy a orar y el hermano o la hermana va a cambiar. No, dice otra cosa. Hay que confrontar el problema. Dice en Proverbios 17:14, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Porque interesante, hay gente que le gusta comenzar y se va. Deja pues la contienda antes que se enrede. Hay que tener cuidado con esto. Y yo estaba leyendo algunos artículos esta semana interesantes de algunos estudios que han descubierto donde dicen que las empresas pierden millones de dólares cada año porque los empleados no confrontan a otras personas cuando hay problemas. Dice que el empleado típico no confronta. Y por no confrontar, se enoja, se amarga y se pone a hablar con otra gente. Y dice que las empresas pierden millones de dólares. Por eso tú escuchas mucho de resolución de conflictos. Es un problema serio en las empresas. Pero a mí me impacta un estudio que leí. Porque yo pensé, hice un estudio para Steve Kern. Dicen que hicieron la pregunta en Dinamarca. Esa fue la pregunta a un grupo de 10,000 personas entre 32 y 45 años. Entonces, tú tienes un grupo de 10,000 personas y hacen esta pregunta a cada persona. ¿Experimenta usted conflictos con alguna de las siguientes personas? Su pareja, sus hijos, otro miembro de la familia, amigos o vecinos. Okay, esta fue la pregunta. Entonces dicen que después de 11 años habían muerto 411, que no era raro, ¿verdad? Esos no son los porcentajes. Pero lo que les impactó fue cuando compararon las personas que habían muerto con sus respuestas. Y esto fue lo más interesante. Primera conclusión interesante fue las personas que respondieron siempre, o sea, siempre tengo conflicto, o a menudo, en cualquiera de esos casos tenían 2 o 3 veces más probabilidades de estar muerto. Y tú estás pensando, yo sabía esto. Los que tienen conflicto todo el tiempo, se sube la presión de la sangre, tienen estrés y mueren más joven. Yo sabía esto. Y ellos dijeron esto, las relaciones sociales estresantes se asocian con un mayor riesgo de mortalidad entre hombres y mujeres de mediana edad. Entonces, un problema de siempre estar en conflicto. Pero aquí viene la parte que a mí me impactó. Esa es la parte que me impactó. Porque yo digo, sí, es cierto, yo soy así. Yo pasé los primeros 40 años de mi vida haciéndome loco con conflicto. Yo nunca confrontaba el conflicto. Yo soy sano. Pero mire lo que pasó en la última parte. Las personas que dijeron que nunca tienen conflicto, que dice, las personas que dijeron que nunca experimentan conflictos a partir de las relaciones sociales, tuvieron una tasa de mortalidad ligeramente más alta que las que rara vez experimentan. En otras palabras, el estudio demuestra que nunca tener conflicto, de hacerse el loco, de nunca confrontar, es malo para la salud. Y yo he visto esto. No enfrentar el conflicto es igualmente dañino para la salud. Y aquí tenemos el equilibrio. Si alguien quiere causar divisiones, hay que confrontarlo 2 veces. Si no quiere, ya estuvo. Ese es el equilibrio. Algunos de nosotros queremos confrontar 50 veces, todos los días, conflicto, nos gusta, malo. Otros dicen, ni una vez le voy a confrontar, malo también. Hay un equilibrio. Y esto es muy importante en todas nuestras relaciones, pero esto aplica en la iglesia mucho. A mí me llama la atención esta frase que dice, el que causa divisiones. Aquí en versículo 10, al hombre que causa divisiones es una sola palabra en griego.
Mira la palabra. Es esta palabra aquí, de donde viene nuestra palabra hereje en castellano. Una palabra similar que viene de esto es héresis, que significa secta. Literalmente es una persona en una iglesia, pero yo hago la aplicación para tu familia o para tu lugar de trabajo, pero en la iglesia principalmente es una persona que quiere formar su propia secta, que quiere que las personas le sigan. Normalmente tiene que ver con la doctrina, porque cuando piensas en hereje, piensas en personas con malas doctrinas. Pero el significado original fue aquellos que lleguen con falsa enseñanza para formar su primer grupo. Por ejemplo, es la palabra usada aquí para los fariseos. Pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Se están convirtiendo miles de personas, avivamiento por todos lados. Y viene un grupo de personas que quieren causar una división. Dicen, ajá, los gentiles tienen que circuncidarse y formar una secta para dividir. ¿Qué hicieron los apóstoles? Los confrontaron. Y si tú te acuerdas de la historia, llegaron a un acuerdo entre todos, porque el conflicto es parte de la vida. La confrontación es necesaria. La confrontación puede ser algo muy positivo si lo haces de la forma correcta. Una cosa que es muy importante en tu grupo pequeño, en tu discipulado, en cualquier lugar, es que cuidar la falsa doctrina. Es un problema terrible que puede causar mucho daño. Te comparto 2 pasajes más sobre esto. Dice Romanos 16:17, Pablo hablando a los romanos: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os, ¿qué dice? Apartéis de ellos. Porque tal persona no sirve a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras lisonjas le engañan el corazón los ingenuos. Yo he dicho esto antes, pero yo he escuchado a algunas personas, ya no escucho esto mucho, pero me dicen, y hermano Steve, no escucho lo que dijo predicador fulano de tal. Digo, no, ¿para qué le voy a escuchar si no está predicando la verdad? Yo no entiendo creyentes que se alimenten de falsa doctrina solo para que puedan decir, qué tremendo lo que dijo, porque es dañino para ti. ¿Qué dice aquí? Hay que apartarse de falsa doctrina. La falsa doctrina es un cáncer, lo dice aquí. Lo dice en 2 Timoteo 2. Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad. Y su palabra, ¿qué dice? Es como un cáncer, carcomerá como gangrena, lo cual son Himeneo y Fileto, que se desviaron la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. Hay que tener cuidado con personas que quieren formar un grupo dentro de tu grupo pequeño, la iglesia donde sea, con falsa doctrina. Ahora, ¿qué es la forma correcta de confrontarlos? Después de una y otra amonestación. ¿Estamos de acuerdo con esto? Hay que darles una oportunidad. Y a mí me impacta porque tenemos que recordar algo. Siempre va a haber conflicto. No siempre estamos de acuerdo. A veces Julio no estamos de acuerdo con un pasaje en la Biblia. Y él siempre cede, eventualmente siempre cede, ¿verdad? Pero todo el tiempo vamos a tener discusiones. Y si la persona tiene la actitud incorrecta y obviamente está en contra de la palabra, hay que darle otra oportunidad, amonestarle. Y si no lo hace, otra oportunidad. Me recuerda, no tenemos tiempo para verlo, pero Mateo 18. ¿Te acuerdas de Mateo 18? Mateo 18, 15 en adelante, te explica qué hacer cuando alguien hace un pecado contra ti. Tienes que ir a la persona primeramente. Si no quiere, otra vez ¿con quién? Con otras personas. Entonces, si no quiere, hay que contarlo a la iglesia. 2 amonestaciones. Entonces, Pablo está siguiendo este principio. Dios quiere dar a la persona otra oportunidad. Si llegas no con contiendas, no para pelear, para ayudar a la persona, tú puedes rescatar a una persona. Y aun si no estás de acuerdo con él o con ella, mira la actitud que debes tener durante todo el proceso. Esto me impacta aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 3. Dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, esa es la Biblia, a ese señaladlo. No os juntéis con él, para que se avergüence. Pero mira lo que dice la última parte. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano.
tengamos la actitud correcta. Quizá pudimos rescatar a esta persona. Y yo podía hablar toda la noche de ejemplos, pero yo me acuerdo de un joven en nuestra iglesia que se hizo misionero mormón. Y yo me encontré con él una vez en el Parque Barrios y le hablé y no discutimos, mostramos nuestro amor. Cada vez que lo veíamos le decíamos, hey, estás mal. Finalmente tuvimos una plática de 2 horas y él salió y regresó a la iglesia y está en otra iglesia ahora, pero está viviendo lo que dice la verdad. Yo voy a hacer algo con la gente cuando hay conflicto. No cierres la puerta con ellos. Siempre deje la puerta abierta para que pueda haber reconciliación en todas tus relaciones. Siempre hay esperanza. Perro vivo es mejor que león muerto. Acuérdate de esto. Si estamos vivos, hay esperanza. Y hay que recordar esto. Ahora, yo cuando estaba preparando esto, yo pensé, ¿por qué tenemos tanto problema con esto? Está diciendo a Julio que algo que escucho mucho de la gente es esto. Hermano, por favor, habla con mi amigo, porque yo he visto un problema con él. Pero hermano Steve, por favor, tú hablas con esta persona. Porque si yo le hablo, voy a perder mi amistad. Eso es muy común aquí en nuestro medio, muy común. Entonces yo estaba diciendo, Julio, yo creo que tenemos un problema en nuestra, sociedad, en nuestro entorno, que no entendemos qué es la amistad bíblica. A mí me gusta hacer una serie sobre esto en el futuro, pero yo quiero decir algo sobre la amistad. Para que tengas relaciones sanas, para que el conflicto se resuelva, la clave es una palabra, la amistad. La amistad. Y muchos no entendemos la amistad quizás porque crecimos en un lugar donde había mucha intriga. Le decimos, yo tengo una buena amistad con William, salimos a ver películas y hablamos sobre Netflix, pero yo veo un problema con él, pero no le voy a hablar porque no quiero afectar mi amistad. Entonces no tenemos una amistad. No hay amistad. Si tú no estás dispuesto a ayudar a tu supuesto amigo, no hay amistad. Vivimos en días donde lastimosamente muy poca gente entiende la amistad. Por eso todo el mundo está buscando amigos virtuales, creo yo, en redes sociales. Y yo creo que hay muy poca amistad hoy en día. Y yo voy a decir algo, tener buenos amigos es el máximo de la vida. Que tu esposa sea tu amigo, pero otros amigos también. Y yo doy gracias a Dios por los amigos que he tenido en mi vida, que han marcado la diferencia en mi vida. Y yo quiero tomar unos minutos para compartir rápidamente algunos principios de ser un amigo. Y tú vas a ver que lo que vemos aquí en versículo 10 tiene que ver con la actitud de amigo, de no cazar herejes. Es la actitud de un amigo. Número 1, si tú no tienes amigos, yo escucho esto mucho hoy en día de jóvenes, y no estoy señalando jóvenes, pero hay muchos jóvenes que me dicen, no, yo no llego al grupo de jóvenes porque no tengo amigos allá. Nadie quiere ser amigo. Ok, primer principio, bíblico. Vamos a ver principios bíblicos sobre amistad. ¿Estamos de acuerdo? Ok, primer principio. Si tú no tienes amigos, el problema 100% está contigo. Primer principio. Revisa tu vida. ¿No tienes amigos? Tienes que aprender algo. Es tu problema. Tú eres el problema. El hombre que tiene amigos, ¿qué dice? Ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Y yo puedo dar testimonio de esto. Julio es más unido conmigo que un hermano por la amistad bíblica. Y yo puedo hablar de otras personas también. Entonces, el primer principio, para ser un buen amigo, si quieres amigos, porque todos necesitamos amigos, aprende a ser un buen amigo. Ok, primer principio, ¿quieres saber algo fatal para la amistad? Orgullo destruye. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Si eres una persona soberbia o orgullosa, no tienes amigos. La gente no le gusta esto. Esto cae mal. Ahora, eso es importante. Entonces, eso es algo importante que tienes que recordar. Otro principio también. Ser un amigo es un sacrificio. Es un sacrificio. Si tú realmente quieres tener amigos, primera cosa, tienes que aprender a ser un amigo, pero tienes que aprender algo, es un sacrificio. Dice la Biblia, en todo tiempo, ame al amigo. Es un sacrificio. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Pero el siguiente principio te va a sorprender, porque el siguiente principio tiene que ver con este pasaje. Si realmente eres un amigo y tienes amigos, los vas a confrontar. Si tú tienes un amigo o una amiga en este momento
y tiene un problema en este momento y no quieres hablar con ella, con él o con ella, no es un amigo probablemente. Es un conocido, pero no es un amigo. Porque la Biblia dice, hierro con hierro se aguza. ¿Están de acuerdo con esto? Citamos todo el tiempo, pero no terminamos el pasaje. Y así es el hombre aguza, el rostro de quién? ¿De su jefe? ¿De su compañero de trabajo? ¿De quién? De su amigo. Si yo realmente te amo como amigo, en amor te voy a amonestar si hay un problema, porque yo quiero ayudarte. Y ojalá que tengamos la confianza que uno entiende. Yo veo para atrás en mi vida, y lo que ha marcado la diferencia en mi vida son cuando mis amigos me han dicho, mira, tú andas mal. No me gusta cuando me dice. Aún con cosas como mi actitud o mi lenguaje corporal. Porque un amigo se fija en esas cosas. Mira, yo vi con tu lenguaje corporal, tu tono no era muy bueno. Hey, no me gusta, pero gracias por decirme esto. Este me puede cambiar. Porque la Biblia dice que fieles son las heridas del que ama. Si tú amas, tú ayudas. Y a veces duele. Pero importuno los besos del que aborrece. La amistad donde dice, no le voy a decir porque es mi amigo, no es amistad. Según la Biblia. La amistad es que yo quiero ayudar a mi amigo, a mi amiga, para que cambie. Y sobre toda la cosa de la amistad, hay otras cosas también, pero no quiero tomar más de tiempo. Tienes que recordar que la clave de una amistad es el perdón. El que cubre la falta, ¿y cómo cubres una falta? No dice encubres, dice cubres. ¿Cómo bíblicamente cubres una falta en la Biblia? ¿Cuál es la única forma de Génesis a Apocalipsis de cubrir una falta, un pecado? ¿Qué cubre nuestros pecados? La sangre de Jesucristo. ¿Están de acuerdo? Okay. ¿Cómo cubre la falta de una persona? ¿Cómo hago que la sangre de Cristo tenga su efecto? Perdón. Es perdón. Ok. Estamos hablando de amigos. Estamos hablando de Tito. Ok. Tengo un problema con otra persona. Tengo dos opciones. William es mi amigo. Entonces, yo tengo un problema con él. Entonces, yo digo, él es mi amigo, pero no le voy a hablar. Yo no voy a hablar con él, porque no quiero perder la amistad. Entonces, una semana después, él sigue con la misma cosa y me siento mal. Finalmente hablo con Julio. Julio, tú tienes que hablar con William. ¿Qué he hecho? La segunda parte. ¿Están de acuerdo? Si tengo un problema con alguien, tengo que perdonarle y hablarle. Si hablo con otra persona de problema, no es mi amigo. Porque dice, el que cubre la falta busca amistad, más el que le divulga, aparte del amigo. Cuando tú vienes a mí para hablar de problemas con tu esposa, esposo, amigos, y no has hablado con ellos, me estás diciendo 100% no son mis amigos. Estoy apartándoles de la amistad. Y eso es fatal. Por eso viene Pablo y dice, miren, cuando hay una persona causando divisiones, hay que tratarlo como un amigo y amonestarle. Ahora, si no quiere 2 veces de plano, hay que evitar a esta persona porque es una persona mala. Y mire cómo termina. Dice, sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca y está condenado por su propio juicio. Y terminando, digno de la depravación impía. Yo voy a decir algo sobre los que siembran discordia. Está hablando mucho de esto con los misioneros y con Julio en estos días. Al estar preparando un mensaje, no hay nada peor que sembrar discordia entre otras personas. Y mucha gente lo hace en la iglesia. Mucha gente cree que su trabajo en la iglesia es decir a otro hermano la verdad sobre otra persona. Y yo voy a decir algo lo que dice Dios sobre esto. Trabajo satánico. Es trabajo satánico. Hablar mal de otra persona detrás de sus espaldas, crear división, es el trabajo de una persona mala. Veamos lo que dice la Biblia. El hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos, perversidades hay en su corazón, anda pensando en el mal en todo el tiempo, ¿y qué hace? Siembra discordias. Esa es una persona depravada. Es una persona depravada. Y para empatizarlo, él dice 3 cosas sobre esta persona. Dice, número 1, nota su perversidad. Dice que se ha pervertido. Ahora, ¿qué significa la palabra pervertido o perverso? Casi siempre piensas en pecado sexual, ¿verdad? Pero la palabra pervertir
es desnaturalizar una cosa, o es literalmente torcer algo. Es tomar algo normal, como es una iglesia con unión. Una iglesia normal es unión. Pervertir es venir para quitar la unión o la unidad. Eso es pervertir. La Biblia lo define literalmente torcer. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Alguien dijo que pervertir es literalmente usar la ropa al revés. O es darle la vuelta a la ropa, en otras palabras. Es tomar una cosa y cambiarlo completamente. Entonces, si yo tengo otra persona que está causando división por amor, por amistad, le hablo 2 veces. Si no quiere cambiar, es de Satanás, probablemente. Es una persona perversa, según la Biblia, que quiere destruir. Yo voy a decir algo, no solo en la iglesia, en nuestra familia, en nuestra relación con otras personas. Dice una cosa más, dice peca. Claro, criticar a otros, sembrar discordia es un pecado. Bueno, ¿quiere ver qué tipo de pecado es sembrar discordia? Hay 6 cosas que Jehová aborrece, dice, y aun 7 abomina su alma. Él aborrece los ojos altivos, la lengua mentirosa, la mano de derramadores de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr mal, el testigo falso que habla mentiras. Y número 7, ¿qué aborrece Dios? ¿Qué aborrece Dios? ¿Qué odia Dios? Una persona en una iglesia que critica a otros y siembra discordias. Es algo que Dios detesta. Él detesta esto. Pero lo peor es cómo termina. Dice, y está condenado por su propio juicio. Habla de su perdición. A mí me impacta en la Biblia es cuántos lugares en la Biblia donde Dios está haciendo algo grande y manda un Sanbalat con Nehemías. O manda una persona en cada momento del crecimiento de la iglesia para destruir la obra. Y esa es la obra de Satanás. Es pura perdición. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. Yo termino con una historia que ilustra esto. Yo he escuchado de varias personas decirme, qué bendición ver a tu iglesia y ver que están unidos y no somos una iglesia perfecta. Hay muchas buenas iglesias aquí y todo esto, pero escucho esto. Solo estoy diciendo lo que escucho. Y algo donde Julio trabajamos mucho es equipo. Creemos que en equipo, amistad bíblica para hacer todo. Pero vemos todo el tiempo como el diablo quiere echar a perder esto. Y yo he estado leyendo mucho sobre esto durante estos días. Y uno de los teólogos o pastores que más respeto se llama Warren Wiersbe. Su apellido es Wiersbe. Tiene buenos comentarios. Y él dijo algo que a mí me impactó. Él dijo, yo nunca en mi vida, nunca he visto una obra del Señor bendecida que tiene división. Nunca. Con la división Dios no puede bendecirlo. Un matrimonio dividido no puede ser bendecido. Una familia dividida no puede ser bendecida. Y nosotros no podemos arreglar el problema. El problema es que muchos decimos, no, eso es normal. Es como algo que conté hace unos años de un rabino que dice que un joven rabino tomó una congregación. Entonces cuando llegó el momento de las oraciones, dice que la mitad de la congregación se puso de pie. La otra mitad permaneció sentada. Entonces los 2 lados estaban gritando el uno al otro. Era tremendo. Todos sentados por aquí, gritando a todos los que estaban de pie durante el tiempo de las oraciones. Era un joven, no sabía qué hacer y dijo, ¿qué voy a hacer? Y se dio cuenta que el fundador de la sinagoga estaba en un asilo de ancianos, un hogar de ancianos. Tenía 99 años y fue a buscarlo. Se sentó a la par de él y dijo, fíjese rabino, yo tengo una pregunta. ¿Qué es la tradición en la sinagoga? Es la tradición ponerse de pie durante el tiempo de la oración. Le dijo, no, esa no es la tradición. Ah, ok, ahora entiendo. Entonces la tradición durante el tiempo de la oración es estar sentado. Dijo, no, tampoco.
Entonces dijo, pero rabino, tenemos un caos total en la sinagoga, es un caos total porque lo que pasa siempre en las oraciones, la mitad se pone de pie, la mitad está sentada y están gritando. Y él dijo, esa es la tradición. Y ese es el problema con muchas personas. Creen que la tradición es pelear en una iglesia, en una familia, usar la intriga, no confrontar. Y yo quiero decirte algo, hay una salida, la Biblia. Hay una forma de manejar el conflicto y una forma espiritual. Hay una forma de tener la victoria. Hay que decir no a discusiones inútiles, pero también a las divisiones y a la depravación. Cuando seguimos estos principios, Dios puede garantizar la unidad en nuestras reuniones y todo esto. Pero tenemos que pagar el precio. Yo quiero animarte esta noche a que aprendas a ser un amigo bíblico, no como el mundo, un amigo bíblico, porque puede transformar tu vida. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, porque siempre nos enseña algo importante. El Señor está preparando este mensaje, pensando en mi propia vida. Yo veo tantos errores en mi propia vida, Señor, te pido que me cambies, que yo pueda evitar discusiones inútiles, que yo pueda confrontar cuando el momento es correcto para hacerlo, con el corazón correcto, con el deseo correcto, Señor. Y que yo pueda ser un buen amigo para otros, Señor. Y yo te pido esto, Señor, que yo pueda ser una bendición y un amigo para otras personas. Pero también te pido la misma cosa por mis hermanos y hermanas en Cristo que están aquí presentes. Que podamos aprender a ser primeramente amigos en nuestros matrimonios, amigos en nuestras familias, a encontrar amigos en nuestro lugar de trabajo, de estudios, pero sobre todo aquí en la iglesia. Que podamos trabajar como un equipo, que la gente puede ver afuera que hay unidad que tú has logrado en nuestras vidas, porque somos amigos, Señor. Gracias porque nos llamas amigo. Es lo que dijo Jesús a los discípulos. Y queremos ser tu amigo. Y te damos gracias por esto, Señor. Y queremos que tú nos uses para impactar la vida de otras personas. Vemos tanta necesidad en el mundo, Señor. Úsanos como usaste a Tito, para que haya cambio, para corregir lo deficiente. Y Señor, si hay alguien aquí esta noche que no te conoce, que no tiene relación personal contigo, te pido que toques a su corazón para que te pueda recibir esta noche. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Y siempre